El ángel de Lecumberri. La historia que a continuación se relata está basada en hechos reales, contados por el abuelo de quien la narra. Aunque la prisión de Lecumberri es conocida por su brutalidad, el verdadero horror de lo que sucedió dentro de sus paredes va más allá de la violencia física. Esta es la historia del abuelo y de una sombra que nunca lo dejó. 1953, Lecumberri. La Ciudad de México se agitaba bajo un sol implacable cuando Julio Cruz fue llevado a la cárcel de Lecumberri. Acusado de un delito que siempre negó haber cometido, había aprendido rápidamente que la justicia era un lujo en aquellos años. Lecumberri no era solo una prisión, era una tumba en vida para aquellos que cruzaban sus puertas de hierro. Un lugar donde la esperanza se desvanecía y los hombres se convertían en sombras de sí mismos. El abuelo de Julio, quien solía sentarse junto a la chimenea en las frías noches de invierno, le contaba sobre los días que pasó en esa prisión como si fueran cicatrices en su alma. Sin embargo, entre todas sus historias, la más perturbadora era la que involucraba a un hombre que todos conocían como el ángel. No por su bondad, sino por una capacidad que lo hacía aún más aterrador que cualquier tortura física. Julio no era supersticioso. Había visto la muerte de cerca muchas veces, pero nunca había creído en fantasmas, demonios o ángeles. Sin embargo, en Lecumberri, las reglas del mundo exterior no aplicaban. Allí, los muros parecían estar vivos, susurrando secretos, absorbiendo los gritos y el sufrimiento de los prisioneros, como si las propias paredes se alimentaran de la desesperación. La primera vez que Julio escuchó sobre el ángel fue en el patio. Un hombre encorvado y de rostro consumido por el hambre se le acercó mientras descansaba en uno de los bancos de concreto. «Ya te dijeron», murmuró el hombre, sus ojos escaneando el patio como si temiera que alguien lo estuviera escuchando. «¿Dijeron qué?», respondió Julio, sin mucho interés. «Sobre el ángel, el hombre que predice la muerte». Julio soltó una carcajada seca. Era una prisión, y la muerte era el pan de cada día. Los prisioneros morían en las celdas, en los pasillos, en manos de otros reclusos o por los guardias corruptos. ¿Qué tenía de especial un hombre que predecía algo tan inevitable como la muerte? El hombre lo miró fijamente, sin sonreír. «No entiendes. El ángel no predice cualquier muerte, predice la tuya. Y cuando lo hace, no puedes escapar». A partir de ese momento, la figura del ángel comenzó a aparecer en las conversaciones entre los presos. Todos hablaban de él, pero nadie parecía conocerlo personalmente. Era una especie de mito viviente, un hombre que nunca se mezclaba con los demás, que caminaba por los pasillos en silencio, observando. Pero cuando te miraba directamente y decía tu nombre, sabías que tu final estaba cerca. El ángel no tenía nombre verdadero, al menos ninguno que los demás conocieran. Algunos decían que era un hombre común, uno que simplemente había perdido la cordura después de años de encierro. Otros creían que estaba en contacto con algo más oscuro, algo que habitaba en Lecumberri mucho antes de que la prisión fuera construida. Pero fuera lo que fuera, nadie podía negar lo que sucedía. Cuando el ángel te señalaba, morías. Julio no creía en estas supersticiones hasta que un día, mientras caminaba de regreso a su celda, se cruzó con él. El ángel no parecía un hombre imponente, era bajo, delgado y de rostro afilado, con ojos tan oscuros que parecían vacíos. Julio intentó no prestarle atención, pero al pasar junto a él, sintió una mano fría como el mármol agarrando su brazo. «Morirás esta semana», le susurró el ángel. «No escaparás». El corazón de Julio se detuvo por un segundo, pero luego sacudió la cabeza, apartando la mano del hombre. No podía dejar que el miedo lo consumiera. Era solo un loco más en una prisión llena de locos. Pero algo en la mirada del ángel lo dejó intranquilo. Era como si en esos ojos vacíos se escondiera algo antiguo, algo que había visto la muerte tantas veces que ya no le temía. Esa noche, Julio no pudo dormir. Las palabras del ángel resonaban en su mente, aunque intentara ignorarlas. Pasó las horas observando el techo de su celda, esperando que el sueño lo alcanzara, pero en su lugar fue una sensación de frío lo que lo rodeó. Fue entonces cuando lo vio. De pie,
Al otro lado de los barrotes de su celda estaba el ángel observándolo en silencio. Pero esta vez no era solo un hombre. En la penumbra, Julio distinguió unas sombras alargadas que se extendían detrás de él como alas negras, enormes y retorcidas. El corazón de Julio latía con fuerza en su pecho, pero no podía moverse, como si una fuerza invisible lo hubiera congelado en su lugar. Las alas del hombre se movían lentamente, como si estuvieran hechas de humo o niebla. Y esos ojos vacíos seguían clavados en él. Julio intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. El ángel lo observó por lo que parecieron horas, aunque solo fue un instante. Y luego, como si el aire mismo lo absorbiera, desapareció. Al día siguiente, la prisión estaba sumida en un caos silencioso. Los guardias y prisioneros hablaban en susurros. El ángel había muerto, encontrado en su celda sin signos de violencia, pero con una expresión de absoluto terror en su rostro. No había ninguna explicación para su muerte. Algunos decían que simplemente había llegado su turno, que la misma sombra que lo acompañaba lo había reclamado. Otros, los más supersticiosos, afirmaban que el ángel había sido un emisario de algo más grande y que su tarea en la tierra había terminado. Pero para Julio, la muerte del ángel no fue un alivio. El miedo no lo abandonó. De hecho, creció dentro de él. Porque esa noche, mientras intentaba dormir, lo vio de nuevo. En sus sueños, el ángel estaba ahí, parado al pie de su cama, observándolo con esos ojos vacíos, las alas negras extendiéndose detrás de él como una tormenta. Julio fue liberado meses después, cuando la corrupción y los movimientos de poder dentro del sistema lo favorecieron. Volvió a la vida fuera de las paredes de Lecumberri, pero nunca fue el mismo. Siempre estaba mirando por encima de su hombro, esperando ver esas alas negras en la oscuridad. Nunca le contó a nadie sobre su encuentro con el ángel, excepto a su familia. Los años pasaron y el abuelo de Julio envejeció, pero el recuerdo de Lecumberri y de el ángel nunca lo dejó. Hasta el día de su muerte, decía que veía a ese hombre en sus sueños, esperándolo pacientemente, como si su tiempo en el mundo de los vivos fuera solo una prolongación de lo inevitable. La última vez que habló de ello fue una semana antes de morir. Lo vi anoche, le dijo a su hijo. El ángel sigue esperándome. Nadie tomó en serio sus palabras, pensaron que eran delirios de un hombre mayor. Pero cuando falleció, lo encontraron con la misma expresión de terror que el ángel había tenido el día de su muerte. El ángel de Lecumberri no era solo un hombre, ni una simple historia de prisión. Era la personificación del miedo, algo que trascendía las paredes de esa cárcel y perseguía a quienes lo veían, incluso después de su muerte. Julio murió creyendo que el ángel siempre había estado esperando llevárselo. Y quizás tenía razón. El carnicero. Soy un exconvicto del penal de Puente Grande. Estuve encerrado ahí durante 7 largos años. Al principio, cuando me condenaron, pensé que lo peor sería enfrentar a los otros presos, las peleas, el ambiente hostil. Pero pronto me di cuenta de que lo más terrible de ese lugar no eran los hombres, sino las sombras que habitaban sus rincones. Y una de esas sombras, estoy seguro, era la del carnicero. Su nombre verdadero nunca lo supe y tampoco quise averiguarlo. Todos lo conocíamos por su apodo. Decían que había asesinado a varias personas de una forma tan brutal que hasta los guardias hablaban de él con miedo. Lo metieron en aislamiento después de un par de altercados violentos. Algunos decían que había intentado asesinar a otro interno con las manos desnudas. No le permitían interactuar con los demás, no por su propia seguridad, sino por la nuestra. La noticia de su muerte llegó un día cualquiera, sin mucho alboroto. Al parecer, el carnicero había sufrido un ataque al corazón en su celda de aislamiento. Algunos decían que simplemente se dejó morir, que su locura lo había consumido al punto de abandonarse por completo. Pero otros empezaron a susurrar que su muerte no significaba el final. Todo comenzó con pequeños rumores. Primero fueron los guardias los que empezaron a hablar, discretamente, en los pasillos.
Decían que habían escuchado pasos por las noches en el bloque de aislamiento cuando no había nadie allí. O que veían sombras moverse entre las celdas vacías, siempre al borde de su visión. Yo no les presté mucha atención al principio. La cárcel es un lugar de desesperación y, muchas veces, la mente juega malas pasadas. Pero después de lo que viví, sé que hay cosas que van más allá de la razón. Una noche, escuché algo que me heló la sangre. Era tarde, quizás cerca de la medianoche, cuando todo el penal estaba en silencio. De repente, un sonido de pasos resonó por el pasillo frente a mi celda. Eran pesados, lentos, como si alguien caminara descalzo por el concreto. Me acerqué a las rejas, pero no vi a nadie. Pensé que tal vez era algún guardia haciendo su ronda, aunque sabía que a esa hora no era común. Los días pasaron y los rumores se intensificaron. Algunos presos aseguraban haber visto a una figura caminando en la oscuridad, una sombra que se movía entre las celdas, siempre fuera del alcance de la luz. Lo describían como un hombre alto, encorvado, con una sonrisa perversa dibujada en su rostro. Uno de ellos, un tipo llamado el Flaco, juraba que lo había visto claramente, de pie frente a su celda, observándolo. Decía que sus ojos eran como pozos oscuros, vacíos. Yo intenté mantener la calma. Sabía que el miedo podía desatar la locura en un lugar como Puente Grande. Pero una noche, el miedo me alcanzó. Era tarde, y todo estaba en silencio. Me acosté en mi cama, intentando ignorar los pensamientos oscuros que se habían instalado en mi mente. Cerré los ojos, tratando de dormir, cuando escuché un sonido suave, casi imperceptible. Al principio pensé que era el viento, pero rápidamente me di cuenta de que provenía de mi celda. Era el sonido de la cerradura abriéndose. Me incorporé de un salto, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Mi celda estaba cerrada, y no había forma de que alguien la abriera sin que yo lo notara. Sin embargo, el sonido era inconfundible. Vi cómo la puerta de la celda, que normalmente estaba asegurada por dentro, se abrió lentamente, rechinando sobre sus bisagras oxidadas. Me quedé congelado. No sabía si debía moverme o quedarme quieto, pero algo me decía que no debía acercarme. Y entonces lo vi. Una sombra se movía en la oscuridad, justo fuera del alcance de la tenue luz que entraba por el pasillo. Era alta, encorvada, y aunque no podía distinguir su rostro, sentí una presión abrumadora, una presencia que me aplastaba el pecho con su simple existencia. Sabía quién era. El carnicero. No sé cuánto tiempo estuve allí, mirándolo. Todo mi cuerpo se sentía paralizado, como si su mirada, aunque invisible, me mantuviera en su lugar. Finalmente, la sombra se desvaneció y la puerta de mi celda se cerró de golpe, como si algo invisible la hubiera empujado con fuerza. A partir de esa noche, las cosas empeoraron. Durante las semanas siguientes, comencé a escuchar su risa. Era baja, casi un murmullo, pero inconfundible. A veces era durante la noche, cuando intentaba dormir, y otras veces incluso durante el día, en los momentos más tranquilos. No importaba qué tan alto fuera el ruido del penal, en algún punto siempre escuchaba esa risa. Comencé a dudar de mi cordura. A veces me preguntaba si todo era fruto de mi imaginación, si mi mente me estaba jugando una broma cruel después de tanto tiempo encerrado. Pero otros presos también lo mencionaban, susurrando entre ellos cuando los guardias no estaban cerca. Nadie quería hablar del carnicero en voz alta, como si su nombre tuviera algún poder oscuro, pero todos sabíamos lo que estaba pasando. Algunos de los más supersticiosos comenzaron a dejar ofrendas improvisadas en los rincones del bloque de aislamiento. Cigarrillos, trozos de pan, pequeñas pertenencias. Cualquier cosa para apaciguar al espíritu del carnicero. Los guardias, por su parte, hacían la vista gorda. Ellos también tenían miedo, lo veías en sus ojos, en la manera en que evitaban mirar las celdas vacías por las noches. Una noche, sin embargo, algo cambió. Había pasado semanas sin un solo momento de paz. Las apariciones eran cada vez más frecuentes y su risa más perturbadora. Pero esa noche fue diferente. Me desperté de repente, con el corazón martillándome en el pecho. Sabía que algo estaba mal.
Sentí un frío intenso, uno que parecía emanar desde el suelo, subiendo por mi cama y hasta mis huesos. Me senté en la oscuridad, tratando de ver algo en el pasillo. Y ahí estaba, nuevamente. La sombra del carnicero, de pie frente a mi celda, mirándome. Esta vez, sin embargo, no se movió ni se desvaneció. Permaneció allí, observándome. Podía sentir su odio, su furia. Entonces, su boca se curvó en una sonrisa grotesca, una que parecía estirarse más allá de lo humanamente posible. El terror que sentí en ese momento no puedo describirlo. Sabía que lo que estaba viendo no era una alucinación. Lo que estaba frente a mí era real, aunque no debería serlo. El carnicero había muerto, pero su espíritu, o lo que quedaba de él, seguía caminando por los pasillos del penal. No sé cómo, pero encontré la fuerza para levantarme. Corrí hacia la puerta de mi celda y la empujé con todas mis fuerzas. Estaba abierta, lo que no debería haber sido posible. Salí corriendo al pasillo, sin mirar atrás, sin importarme hacia dónde iba. Solo quería escapar de esa presencia, de ese mal que sentía cada vez más cerca. Corrí hasta que me encontré con uno de los guardias, que me detuvo y me llevó de vuelta a mi celda. Traté de explicar lo que había visto, pero no me creyó. Nadie lo hizo. Me dejaron en confinamiento solitario durante varios días, diciendo que había perdido la cabeza. Tal vez tenían razón. Ahora, años después, estoy fuera de Puente Grande. He intentado rehacer mi vida, olvidar lo que viví en ese lugar. Pero algunas noches, cuando el mundo está en silencio y las sombras parecen moverse por mi habitación, escucho su risa de nuevo. Baja, casi imperceptible. Pero sé que está ahí. El carnicero nunca se fue, y nunca me dejará en paz. No sé si lo que vi fue real o solo el eco de mi culpa, de los años que pasé en ese infierno. Pero lo que sí sé es que, en Puente Grande, hay más cosas de las que se ven a simple vista. Cosas que acechan en la oscuridad, esperando a que alguien las escuche. O las vea. Y yo las vi. El niño del reformatorio. Era 1955 cuando acepté el puesto como guardia nocturno en el reformatorio de Topo Chico, en Monterrey, un sitio destinado a jóvenes delincuentes. El edificio era una antigua construcción de ladrillo y cemento, rodeada por muros altos coronados de alambre de púas, como una fortaleza que trataba de contener algo más que a los jóvenes infractores. Había una sensación persistente en el aire, algo opresivo, difícil de describir. Para algunos, era solo la atmósfera de un lugar plagado de violencia y desesperación. Para otros, había algo más, algo que solo se susurraba entre los guardias veteranos y los internos más viejos. El rumor más escalofriante que corría por los pasillos era el del niño que murió durante un motín en la década de los 40. Nunca se mencionaba su nombre, como si no hacerlo lo mantuviera al margen de la memoria. Decían que el motín fue un intento desesperado de algunos reclusos por huir, un caos que terminó en llamas cuando uno de ellos incendió una de las salas del reformatorio. Muchos lograron sobrevivir, pero uno no tuvo tanta suerte. Era solo un niño, atrapado entre las llamas y el humo, y nadie pudo salvarlo. Su muerte fue brutal, su cuerpo quemado quedó irreconocible. Nadie pudo confirmar cómo exactamente había sucedido todo. Y desde entonces, su presencia había quedado atrapada entre las paredes del reformatorio. Yo no creía en esas cosas. Siempre fui un hombre práctico, uno que confiaba más en lo que podía ver o tocar. Los fantasmas y las historias de terror eran para mentes ociosas, pero el ambiente en Topo Chico, con el peso de su pasado oscuro, tenía la capacidad de erosionar incluso las creencias más sólidas. Los sonidos de la noche en ese lugar eran suficientes para poner nervioso a cualquiera, especialmente a los novatos. Escuchar golpes en las paredes, susurros en los pasillos vacíos y las puertas de hierro crujir se volvía parte de la rutina. La noche en que todo cambió para mí fue como cualquier otra. Había tomado mi linterna y recorría los pasillos de la zona sur del reformatorio, donde se encontraban las celdas más antiguas, algunas de ellas abandonadas desde hacía años.
Ese sector estaba fuera de uso desde el incendio, con las paredes ennegrecidas por el humo y las puertas oxidadas que apenas se sostenían en sus bisagras. Nadie se acercaba mucho por allí, excepto en patrullas ocasionales como la mía. Al caminar por ese ala, el aire era diferente, pesado y frío, más de lo normal. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un llanto suave, casi ahogado, proveniente del fondo del pasillo. Me detuve en seco, pensando que tal vez alguno de los internos había logrado escabullirse hasta ahí, aunque era poco probable. Ese sector estaba clausurado y las puertas que lo conectaban al resto del reformatorio siempre estaban cerradas con llave. Avancé lentamente, con la linterna temblando en mi mano. El llanto persistía, y entre más me acercaba, más claro se hacía. Era un sonido que calaba hasta los huesos, como si algo o alguien estuviera sufriendo en silencio. Llegué a la puerta de una celda en particular, una que conocía bien, pues era la celda donde supuestamente había ocurrido la tragedia. La pintura se estaba descascarando de las paredes, y una capa de moho cubría el suelo. Pero lo que realmente llamó mi atención fue la sombra. Reflejada en la pared de esa celda, a la luz titilante de mi linterna, había una figura pequeña, encorvada, como si estuviera acurrucada en una esquina. Mi corazón se aceleró. Pensé, por un segundo, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. La fatiga de tantas noches de guardia, el cansancio acumulado, tal vez era eso. Sin embargo, la sombra no se movía. Parecía ajena a la luz de mi linterna, como si existiera por sí misma, independiente de cualquier fuente de iluminación. Di un paso hacia adelante, intentando convencerme de que solo se trataba de una ilusión óptica, un reflejo extraño en las paredes agrietadas. Pero entonces la puerta de la celda, que había estado cerrada durante años, se abrió lentamente con un crujido metálico. El frío que salió de esa celda fue como un golpe. Era un frío antinatural, diferente al de las noches invernales. Era helado, como si hubiera bajado varios grados de repente. Retrocedí instintivamente, pero algo me obligó a quedarme quieto, paralizado en mi lugar. Un terror primitivo me invadió, como si supiera, en lo más profundo de mi ser, que había cruzado un umbral que jamás debía haber cruzado. Dentro de la celda, la sombra seguía allí, acurrucada en la esquina, como un eco de dolor y sufrimiento. Pero no estaba sola. Sentí una presencia. Algo me miraba, lo sabía, aunque no podía verlo. La sensación de ser observado era tan intensa que era como si miles de ojos invisibles estuvieran fijos en mí. Mi respiración se volvió errática, mi cuerpo no respondía. Solo podía quedarme allí, congelado en el tiempo. Y entonces lo escuché de nuevo, pero esta vez no era solo un llanto. Era un susurro. Algo o alguien estaba hablando. No entendía las palabras, eran apenas murmullos, pero estaban llenos de angustia. El aire en la celda parecía vibrar, y el frío se intensificó hasta el punto de que mis manos temblaban incontrolablemente. De alguna manera, supe que lo que estaba escuchando no pertenecía a este mundo. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí, frente a esa puerta abierta. Todo parecía irreal, como si el tiempo se hubiera distorsionado, alargado de forma antinatural. Finalmente, el sonido cesó. La sombra desapareció de la pared como si nunca hubiera estado allí, y el frío empezó a disiparse, aunque la sensación de ser observado no se fue por completo. Salí de ese pasillo lo más rápido que mis piernas me permitieron. Sentía el peso de una mirada en mi espalda, como si algo me siguiera, pero no me atreví a voltear. Me encerré en la pequeña caseta de vigilancia donde, por primera vez en años, no me sentí seguro. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura acurrucada en la esquina de la celda, el llanto resonaba en mis oídos, y el frío, ese frío indescriptible, parecía volver a rodearme. Desde esa noche, algo cambió. Nunca más pude pasar por ese ala del reformatorio sin sentir la presencia de algo que no pertenecía a este mundo. Incluso cuando estaba lejos de ese pasillo, sentía una sombra siempre cerca, observándome, acechando, como si el reformatorio me hubiera marcado de alguna manera, como si esa entidad hubiera dejado una parte de sí en mí. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses,
Pero esa sensación nunca se fue del todo. Había noches en que despertaba sobresaltado, seguro de que algo estaba en mi habitación, aunque al encender la luz no había nada. Sin embargo, sabía que estaba allí, esperando, mirándome desde algún rincón oscuro. Dejé el trabajo en Topo Chico unos meses después de esa experiencia. No pude soportarlo más. Pero aún hoy, años después, sigo sintiendo esa presencia. A veces, en la oscuridad de mi casa, siento una mirada fija en mí y un frío inexplicable me envuelve. Me consuelo diciéndome que son solo recuerdos, que no hay nada allí. Pero en el fondo sé la verdad. Desde esa noche, nunca he vuelto a dormir sin sentir que alguien, o algo, me observa. Y aunque lo niegue, sé que el niño que murió en ese motín sigue atrapado en las sombras de Topo Chico, buscando una forma de salir, de ser escuchado. Y temo que, de alguna manera, haya encontrado un vínculo conmigo. Porque en lo más profundo de la noche, cuando el silencio es absoluto, a veces creo escuchar un suave llanto. Y sé que no es un sueño. La penitenciaría. Mi nombre es Ana, y durante 5 años trabajé como enfermera en la penitenciaría de Nuevo León. Ingresé al sistema penitenciario en 1982, recién egresada de la escuela de enfermería, con el idealismo de ayudar a quien lo necesitara, sin importar sus crímenes o su situación. Jamás imaginé que mi paso por ese lugar cambiaría mi vida para siempre. Este relato es una advertencia, pero también una forma de descargar un peso que llevo conmigo desde entonces. El ambiente en la penitenciaría siempre fue pesado, y no me refiero únicamente a la presencia de los presos o los guardias. Era algo en el aire, una sensación constante de estar rodeada por algo más, algo que no pertenecía ni a los vivos ni a los muertos. No fui la única en notarlo. Otros empleados, enfermeros y médicos hablaban de cosas raras, pero siempre en voz baja, como si temieran que decirlo en voz alta les hiciera partícipes de lo que allí ocurría. En 1985, las cosas empezaron a empeorar. Todo comenzó con rumores entre los prisioneros. Durante las noches, algunos decían escuchar sollozos de una mujer. No fue algo inmediato, los primeros que lo mencionaron eran vistos como perturbados o simplemente estaban buscando atención. Pero con el tiempo, más y más internos comenzaron a hablar de lo mismo, una mujer con una bata blanca que lloraba por las noches, siempre cerca de la enfermería. Al principio, pensé que solo eran historias, alguna especie de mito urbano que los presos inventaban para matar el tiempo. Pero pronto, los relatos se volvieron más específicos y más perturbadores. Algunos decían que la mujer caminaba descalza por los pasillos, con la cabeza inclinada hacia abajo, sus largos cabellos cubriendo su rostro. Otros afirmaban que se acercaba a las celdas y observaba a los prisioneros mientras dormían, con los ojos llenos de lágrimas. Mi jornada siempre comenzaba antes del amanecer, pero ese año comencé a notar que mis noches se alargaban más de lo usual. A veces, era como si el tiempo en la penitenciaría se moviera de manera diferente, como si las horas se estiraran hasta el punto en que el amanecer se retrasaba. Había algo en las sombras de ese lugar, algo que se agitaba cuando todos dormían. Recuerdo la primera noche en que escuché el llanto. Era una noche calurosa de agosto. Los guardias estaban más inquietos de lo normal, algo flotaba en el ambiente. Mientras hacía mi ronda por la sala de curaciones, lo escuché. Al principio, pensé que era algún preso en una celda cercana, lamentándose en sus sueños. Pero no era eso. Era un llanto suave, profundo, cargado de una tristeza que parecía infinita. Provenía del interior de la sala de curaciones. Mis pies parecían anclados al suelo mientras me acercaba lentamente a la puerta. El sonido del llanto se volvía más claro, más intenso, como si la mujer estuviera al otro lado, esperando que alguien la escuchara. Mi corazón latía con fuerza, pero algo dentro de mí me empujó a seguir adelante. Cuando finalmente abrí la puerta, la vi. Allí, en la penumbra de la sala de curaciones, una figura femenina estaba sentada en una de las camillas. Llevaba una bata blanca, manchada de algo oscuro, casi como si la sangre se hubiera impregnado en el tejido.
Estaba inclinada hacia adelante y en sus manos sostenía la mano de uno de los prisioneros. El preso, un hombre que había muerto hace una semana por complicaciones pulmonares, yacía inerte. Su piel estaba pálida, rígida. No había forma en la que pudiera estar allí, pero lo estaba. Ella levantó la cabeza. Su rostro estaba empapado en lágrimas, pero no había expresión en él. No había rabia, ni dolor, solo un vacío inmenso que parecía absorber todo a su alrededor. Sus ojos, hundidos en sombras, se encontraron con los míos, y de alguna manera supe que lo que estaba viendo no era una mujer viva, sino algo más. Un eco, una sombra de lo que alguna vez fue. Quise gritar, pero el miedo me paralizó. Las palabras se ahogaron en mi garganta. Ella no dijo nada, no se movió más allá de sostener la mano del hombre muerto. El llanto continuaba, aunque su boca nunca se movía. Retrocedí, sintiendo el peso de la puerta detrás de mí. Cerré los ojos, esperando que todo desapareciera cuando los abriera de nuevo, pero el sonido del llanto seguía llenando la habitación. No recuerdo cómo, pero logré salir de la sala. Corrí por los pasillos, dejando atrás el eco de su dolor. Esa misma noche, hablé con uno de los guardias, Manuel, quien había trabajado allí por más de 10 años. Con la voz temblorosa, le conté lo que había visto. Pensé que me llamaría loca o que intentaría consolarme con alguna explicación lógica. Pero en lugar de eso, me miró con seriedad y me dijo, no eres la primera en verla. Manuel me contó que desde hacía mucho tiempo, los prisioneros y algunos empleados hablaban de la enfermera fantasma. Nadie sabía exactamente quién era o de dónde había salido, pero los relatos coincidían. Aparecía siempre en la enfermería, llorando por algún prisionero recién fallecido. Algunos decían que había sido una enfermera que trabajaba en la penitenciaría años atrás y que se había suicidado tras perder a un paciente en una operación. Otros, que había sido una paciente mental que murió allí por negligencia médica. A partir de esa noche, el llanto se convirtió en algo casi rutinario. Los presos continuaban hablando de la mujer de la bata blanca, algunos aseguraban haberla visto parada al pie de sus camas. Otros, los más valientes, decían que habían tratado de hablar con ella, pero nunca respondía, solo los miraba con esos ojos vacíos, llenos de una tristeza insondable. El ambiente en la penitenciaría comenzó a deteriorarse. Los prisioneros estaban más inquietos, más violentos, como si la presencia de esa mujer los afectara profundamente. Los guardias también parecían más tensos, más propensos a perder la paciencia. Nadie hablaba directamente de lo que estaba ocurriendo, pero todos sabían que algo estaba muy mal. Hubo una noche en particular que marcó el final de mi tiempo en ese lugar. Era diciembre, una de las noches más frías que recuerdo haber pasado en la penitenciaría. El ambiente estaba cargado, como si una tormenta eléctrica se avecinara, pero el cielo estaba despejado. Mientras hacía mi última ronda de la noche, el llanto regresó. Esta vez, era más fuerte, más desesperado. Me detuve frente a la sala de curaciones, el lugar donde todo había comenzado para mí. Sabía que no debía entrar, pero algo me empujaba. Una fuerza que no comprendía me hacía avanzar, aunque mi mente gritaba lo contrario. Abrí la puerta lentamente, y allí estaba ella, pero no estaba sola. Esta vez, la figura de la mujer no estaba llorando. Estaba de pie, al pie de la cama de otro prisionero que había muerto esa misma tarde. A su lado, varias sombras se movían en la penumbra, formas que no pude discernir completamente, pero que claramente no eran humanas. Parecían danzar alrededor de ella, como si estuvieran celebrando su dolor. Mi respiración se cortó cuando una de esas sombras se volvió hacia mí. No tenía rostro, solo era una masa oscura y densa, pero sentí que me estaba mirando, evaluando. El llanto de la mujer se detuvo de repente, y en ese momento supe que no debía estar allí. Corrí. Corrí como nunca lo había hecho en mi vida. Dejé atrás la sala de curaciones, las sombras y el eco de su tristeza. Esa fue la última noche que trabajé en la penitenciaría de Nuevo León. Desde entonces, nunca he podido borrar esa imagen de mi mente. Los sollozos de la mujer, las sombras que la rodeaban y el vacío en sus ojos.
Nadie volvió a hablarme de ella, y no he vuelto a poner un pie en ese lugar. Pero a veces, en mis sueños, la veo de nuevo, parada al pie de mi cama, con lágrimas que parecen no tener fin. Lo que vi en esa penitenciaría no puede explicarse fácilmente. Tal vez era el peso de tantos crímenes, tanto sufrimiento, acumulado en un solo lugar. O tal vez hay cosas en este mundo que simplemente no podemos entender. Sea lo que sea, aprendí una cosa: no todas las almas descansan en paz. Las Islas Marías. En 1978, las Islas Marías seguían siendo un lugar olvidado por el tiempo. Ubicadas en la costa del Pacífico mexicano, el penal federal albergaba lo peor de la sociedad: criminales, asesinos, ladrones y hombres que el mundo prefería dejar atrás. No era raro escuchar historias de horror y locura en esas paredes viejas, historias que la mayoría de los guardias descartábamos como simples mitos de prisioneros desesperados. Pero lo que sucedió esa noche, en medio de una tormenta furiosa, cambió para siempre la forma en que veía ese lugar. Llevaba trabajando como guardia en las Islas Marías apenas unos meses cuando todo comenzó. Había escuchado a los presos susurrar acerca de una presencia en la cárcel, una figura femenina que se movía entre las sombras en la noche. Me lo tomé como lo que era: el delirio de hombres rotos, atrapados en un lugar donde la esperanza venía en dosis escasas. El aislamiento y la brutalidad de las Islas Marías podían volver loco a cualquiera. Sin embargo, pronto descubriría que en este lugar, lo que parece superstición puede esconder verdades más profundas y oscuras. La noche de la tormenta. Aquella noche, una tormenta se cernía sobre las islas. El viento azotaba los muros del penal con furia, y la lluvia caía en cortinas pesadas que dificultaban ver más allá de unos pocos metros. Las celdas estaban en silencio, solo interrumpido por el estruendo del trueno que se sentía como si fuera a partir el cielo en dos. Me encontraba de guardia en el pabellón B, un sector donde estaban recluidos los presos más violentos. El ambiente allí era siempre tenso, y esa noche no fue la excepción. Recuerdo que poco antes de la medianoche, escuché un grito. Al principio, pensé que provenía de uno de los prisioneros, algún pobre diablo atrapado en una pesadilla o víctima de un ataque de otro interno. Pero este grito era diferente. Era agudo, desgarrador, como si la persona estuviera sufriendo un dolor indescriptible. Y lo más extraño de todo es que venía desde afuera, del mar. Salí al pasillo, intentando localizar de dónde provenía. Algunos de mis compañeros de guardia también lo habían escuchado, pero sus rostros mostraban algo más que confusión. Mostraban miedo. Cuando pregunté qué era, uno de ellos, un hombre mayor con décadas de servicio en la cárcel, solo me miró y me dijo: «No es nada. Vuelve a tu puesto». Es la Llorona. Había escuchado esa historia antes, una leyenda que hablaba de una mujer condenada a vagar por la eternidad, llorando por sus hijos perdidos. Los presos hablaban de ella, decían que se la había visto en las noches de tormenta, caminando por los muros de la prisión. Según ellos, aparecía con su vestido blanco empapado, con el rostro cubierto por un velo, y que aquellos que se atrevían a mirarla directamente caían presas de una locura que no los dejaba escapar. No le di importancia. Para mí, todo era parte del folclore local, las mismas historias que se contaban en cualquier lugar para asustar a los más crédulos. Pero algo en la intensidad del grito que había escuchado me inquietaba. Regresé a mi puesto, pero el sonido seguía resonando en mi mente, como si el eco del dolor se hubiese quedado grabado en mis huesos. Esa misma noche, mientras patrullaba los pasillos húmedos y fríos, algo me hizo detenerme en seco. Al principio, pensé que era un reflejo de la tormenta, pero allí, al final del corredor, vi una figura. No era uno de los presos, eso era seguro. La figura estaba completamente quieta, con un vestido blanco que parecía brillar a pesar de la oscuridad, el cabello largo y negro colgando sobre su rostro. Estaba empapada, como si acabara de salir del mar. La luz tenue de las lámparas de gas apenas la iluminaba, pero lo suficiente para que el miedo se me colara en la piel. El aire en ese momento se volvió denso, irrespirable.
Traté de moverme, de hacer algo, pero mi cuerpo no me respondía. La figura comenzó a avanzar hacia mí, sus pies descalzos no hacían ruido al golpear el suelo de piedra, pero cada paso retumbaba en mi cabeza como un golpe sordo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver su rostro, cubierto por un velo gris y sucio, bajo el cual se intuían unas facciones retorcidas, deformadas. El terror me paralizó. No podía apartar la vista. Intenté gritar, pero de mi boca no salió ningún sonido. En ese momento, la figura se detuvo, inclinando la cabeza como si me estudiara, y después, como una sombra al viento, desapareció en el aire. Sentí el golpe de la realidad al volver a tomar el control de mi cuerpo y sin pensarlo 2 veces, corrí hacia el puesto de vigilancia. Nadie me creyó. O al menos, eso fingieron. Algunos me miraron con incredulidad, pero otros, los más veteranos, solo intercambiaron miradas entre ellos y me dijeron que descansara. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que lo que fuera que los presos temían, no era solo un cuento para pasar el tiempo. Algo estaba en esas islas. Algo que no tenía descanso. A partir de esa noche, el comportamiento de los internos cambió. Hombres que antes eran violentos y conflictivos comenzaron a actuar de manera errática. Un prisionero, el más corpulento y peligroso del pabellón, fue encontrado balbuceando en su celda, los ojos fijos en un punto invisible en la pared, diciendo que ella venía por él. No pasó mucho tiempo antes de que intentara escapar, lanzándose contra los barrotes con tal fuerza que se rompió varios huesos. Y no fue el único. En las semanas siguientes, varios prisioneros comenzaron a intentar escapar de maneras desesperadas, incluso sabiendo que no había salida de las Islas Marías. Pero no intentaban huir de la prisión. Estaban huyendo de algo más. Uno de ellos, antes de que lográramos detenerlo, gritó que prefería morir en el mar que enfrentar lo que había dentro. El miedo no se limitaba a los internos. Entre los guardias, el ambiente se volvió pesado, cargado de tensiones no dichas. La mayoría fingía que no pasaba nada, pero todos sabíamos que algo estaba mal. En las noches, mientras la lluvia seguía azotando las islas, podíamos escuchar los mismos gritos que había escuchado esa primera noche, provenientes del mar. A veces, si escuchabas con atención, podías oír un llanto bajo, como el de una mujer lamentándose. Con el paso del tiempo, me enteré de una historia que no todos conocían o que preferían no recordar. Decían que muchos años atrás, cuando las Islas Marías apenas comenzaban a funcionar como cárcel, una mujer fue llevada allí, acusada de un crimen atroz. La leyenda cuenta que la torturaron hasta la muerte, pero su espíritu nunca encontró descanso. Desde entonces, su presencia ha sido una constante en las noches de tormenta, cuando las barreras entre los vivos y los muertos se vuelven delgadas. No sé si esa historia es cierta. Solo sé lo que vi y escuché en esas noches, cuando las paredes parecían respirar y los gritos de los presos se mezclaban con el llanto del viento. Desde ese día, comprendí por qué tantos intentaban escapar de las Islas Marías. No era solo el aislamiento, el hambre o el trato brutal. El verdadero terror estaba en esas sombras, en los rincones oscuros que ni siquiera la luz del día podía disipar. A los pocos meses de esa experiencia, pedí mi traslado. Nunca hablé con nadie más sobre lo que vi. Pero incluso ahora, tantos años después, todavía tengo pesadillas. En mis sueños, vuelvo a estar en esos pasillos fríos y mojados, escuchando el llanto de una mujer que no encuentra paz. Y cada vez que escucho una tormenta en la distancia, el sonido del viento me recuerda ese grito del mar y el terror que aún persiste en las Islas Marías, encerrado entre sus muros. Palacio Negro. Mi nombre no importa. Lo que sucedió en esos días, en 1972, en el Palacio Negro de Lecumberri, marcó el resto de mi vida. Por años he intentado olvidarlo, racionalizarlo, explicármelo de alguna forma lógica, pero la verdad es que el miedo nunca me dejó en paz. Han pasado décadas desde esa noche, pero el frío de la celda 44 aún me persigue. Ya no soy el mismo, y la sombra de lo que vi sigue acechando en los rincones oscuros de mi mente. Necesito contar lo que ocurrió,
aunque sé que no me creerán. Ser guardia en Lecumberri no era fácil. El Palacio Negro albergaba lo peor de la sociedad, hombres que habían cometido atrocidades que el público ni siquiera podría imaginar. Violadores, asesinos, narcotraficantes. Era un lugar donde la oscuridad parecía haberse asentado en las paredes mismas. Las celdas eran angostas y el aire estaba cargado de desesperación y rabia. Sin embargo, a pesar de los horrores que presenciaba diariamente, siempre había un lugar en particular que ninguno de nosotros, ni siquiera los prisioneros, quería pisar: la celda número 44. La historia sobre esa celda era antigua, más vieja que muchos de los guardias que trabajaban allí. Se decía que un hombre había sido encerrado en ella muchos años atrás. Un asesino, alguien cuyas víctimas eran niños. Nadie sabía exactamente qué le había pasado, pero la leyenda contaba que murió de forma violenta en esa celda. El problema era que, después de su muerte, nadie quería quedarse en esa maldita habitación. Los prisioneros que eran asignados allí siempre pedían ser trasladados. Unos se volvían locos, otros intentaban suicidarse. Y los que sobrevivían nunca volvían a ser los mismos. Mi turno de noche era siempre agotador. Las luces parpadeantes, el sonido de los prisioneros murmurando o gritando, las sombras moviéndose en los pasillos. No era un lugar donde alguien pudiera sentirse en paz. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que sucedió la noche que me encargaron vigilar la celda 44. Todo empezó como cualquier otra noche. Los prisioneros ya estaban encerrados y los pasillos permanecían en silencio, salvo por algún que otro gemido lejano o el sonido del metal oxidado. Me habían advertido sobre esa celda antes de tomar mi puesto. Mis compañeros siempre hablaban en voz baja sobre lo que había ocurrido en esa habitación, pero yo no creía en historias de fantasmas. Pensaba que todo era una exageración, algo para asustar a los nuevos. Hasta esa noche. A eso de las 2 de la madrugada, el frío comenzó a colarse por los pasillos. Era inusual, ya que Lecumberri, con su arquitectura de piedra y metal, siempre era sofocante. Me acerqué a la celda 44 casi sin pensarlo, como si algo más estuviera guiando mis pasos. Cuando llegué frente a ella, sentí una presión en el pecho, una incomodidad que no había experimentado antes. Estaba cerrada, como siempre, y no había indicios de que alguien hubiera estado allí. Sin embargo, algo estaba mal. Mientras permanecía parado frente a la puerta, escuché un sonido. Un susurro. Al principio pensé que algún prisionero había logrado escaparse y estaba escondido dentro, pero la idea era ridícula, nadie podía entrar en esa celda sin que lo supiéramos. Pero los susurros continuaron, suaves al principio, como si fueran voces apagadas por la distancia, pero luego comenzaron a volverse más nítidos, más perturbadores. Tomé mi linterna y la dirigí hacia la pequeña ventanilla de la puerta. La luz no penetraba como debía. Era como si algo opaco estuviera bloqueando el interior. Un sudor frío me recorrió la espalda cuando intenté ver más allá de esa oscuridad, pero solo vi lo que parecía una figura, algo que no era humano. Una sombra que se movía con vida propia. Me quedé paralizado por unos segundos, mi mente intentando racionalizar lo que estaba viendo. Entonces, escuché los gritos. Venían de todas partes, como si docenas de voces diferentes gritaran a la vez. El sonido era insoportable, llenando cada rincón de mi cabeza, y, sin pensarlo, abrí la puerta. El aire dentro era denso, pesado, y el frío se intensificó. La figura seguía allí, pero no era un prisionero, ni algo que pudiera entender. Era una sombra, una presencia que ocupaba el espacio pero no tenía forma definida. No tenía ojos, pero sabía que me estaba mirando. De repente, la puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco. Traté de moverme, pero no podía. Estaba atrapado. La sombra comenzó a acercarse, arrastrándose por las paredes y el suelo, como un líquido oscuro que se derramaba en mi dirección. El sonido de los gritos se intensificó, ahora acompañados de un ruido sordo, como si algo pesado cayera repetidamente contra el suelo. Cerré los ojos con fuerza, esperando lo peor. El tiempo parecía haberse detenido. No sé cuánto tiempo pasó,
pero cuando finalmente abrí los ojos, la sombra había desaparecido. La celda estaba vacía, pero algo había cambiado en mí. Sentía una opresión en el pecho, como si algo invisible me estuviera aplastando desde dentro. Tropecé hacia la puerta y, con todas mis fuerzas, logré abrirla. Afuera, el pasillo parecía más oscuro de lo normal. Las luces parpadeaban con mayor frecuencia y el silencio era absoluto. Esa noche no mencioné nada a mis compañeros. ¿Quién me habría creído? Pero desde entonces, la celda 44 comenzó a cobrar más víctimas. El primer incidente ocurrió unas semanas después. Un guardia joven, al que todos llamábamos López, fue asignado para vigilar el pasillo en el que estaba la celda. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero lo encontraron colgado en su puesto, justo frente a la puerta de la 44. Su rostro tenía una expresión de terror indescriptible y su cuerpo estaba rígido, como si hubiera muerto de miedo mucho antes de perder el aire. Después de eso, otros guardias comenzaron a caer. Algunos se suicidaban, otros eran encontrados mutilados en circunstancias imposibles de explicar. La versión oficial hablaba de crisis nerviosas o de ajustes de cuentas entre prisioneros, pero los que trabajábamos allí sabíamos la verdad. No era la gente, no eran los prisioneros. Era la sombra. Algunas noches todavía escucho los gritos en mis sueños. Puedo sentir el frío de la celda 44, su oscuridad acechando en la distancia, como si algo me estuviera esperando, pacientemente, en las sombras. Dejé mi puesto poco después de la muerte de López. No podía seguir allí, sabiendo lo que había visto, sintiendo esa presencia siempre tan cerca. No importa cuánto tiempo pase, el recuerdo de esa sombra sigue conmigo. No era solo una entidad oscura, era algo que consumía la vida misma, que se alimentaba de la desesperación y el miedo. Y estoy convencido de que sigue ahí, esperando a su próxima víctima, a alguien lo suficientemente desafortunado como para cruzar la puerta de la celda 44. Lecumberri ha sido cerrado, o al menos eso dicen. Pero yo sé que el Palacio Negro nunca podrá ser verdaderamente sellado. Lo que reside en ese lugar, en esa celda, no puede ser contenido por simples muros de piedra. Y yo, aunque ya no sea el mismo, sigo contando esta historia, no como advertencia, sino como testimonio de lo que el verdadero horror puede hacerle a un hombre. Lo que vi esa noche no era humano. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.